todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido leyendo a lo largo de estas temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify. O también pueden ver todo mi contenido suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. También siguiéndome a mi cuenta de Instagram, El Cuarto de Atrás 1, donde además del podcast y del video, van a poder encontrar contenido adicional relacionado con los escritores que vamos invitando. Porque en el cuarto de atrás habitualmente invitamos a un escritor y leemos al menos 2 de sus cuentos, ensayos, relatos, partes de su obra, una en el podcast y otra en el video para que podamos conocer un poco más del estilo y la forma de escribir del escritor. Invitar. En el día de hoy hemos invitado a Saki. Saki es un escritor, dramaturgo, novelista británico nacido en 1846 que se denomina Saki y que adquiere su seudónimo precisamente de las lecturas y la literatura persa, del cual es absolutamente amante. Es uno de los mayores representantes británicos del relato corto, de la importancia de Dorothy Parker e incluso del propio Henry. Sus personajes están bastante delineados en sus cuentos con unas elegantes tramas. Tenía una visión crítica de la sociedad victoriana que le tocó vivir y eso se refleja mucho en su escritura. El cuento que hoy vengo a leerles se llama La reticencia de Lady Anne y dice así. Egbert entró en el amplio salón apenas iluminado con el aire de un hombre que no está seguro de si estará entrando en un palomar o en una fábrica de bombas y está preparado para cualquier eventualidad. La pequeña discusión doméstica durante el almuerzo no había llegado a un final definitivo y la cuestión era si Lady Anne tendría ganas de reanudar o de cesar las hostilidades. Su postura en la butaca junto a la mesa de té era elaboradamente rígida. En la penumbra de la tarde de diciembre, los quevedos de Egbert no le servían materialmente para discernir la expresión de su cara. Con el objeto de romper cualquier hielo que flotase en la superficie, hizo un comentario sobre la tonalidad religiosa de la luz. Él o Lady Anne estaban acostumbrados a hacer ese comentario entre las 4:30 y las 6 de los atardeceres de finales de otoño e invierno. Formaba parte de su vida matrimonial. No tenía réplica conocida y Lady Anne no emitió ninguna. Don Tarquinio yacía estirado sobre la alfombra persa, disfrutando del fuego con una magnífica indiferencia hacia el posible mal humor de Lady Anne. Su pedigrí era tan intachablemente persa como el de la alfombra, y su pelaje estaba llegando a la gloria de su segundo invierno. El paje, que tenía tendencias renacentistas, lo había bautizado como Don Tarquinio. Por su parte, Egbert y Lady Anne le hubieran llamado indefectiblemente Ruff, pero no eran obstinados. Egbert se sirvió un poco de té. Como el silencio no parecía ir a romperse por iniciativa de Lady Anne, se dispuso para un nuevo esfuerzo a lo Yemark. Mi comentario durante el almuerzo tenía una aplicación puramente académica, anunció. Pareces darle un innecesario significado personal. Lady Anne mantuvo su barrera defensiva de silencio. El pinzón llenó perezosamente el intervalo con un fragmento de Ifigenia en Taurit. Egbert lo reconoció de inmediato porque era el único fragmento que el pinzón silbaba y lo había adquirido por la reputación de que lo hacía. Tanto Egbert como Lady Anne hubieran preferido algo del Vasallo de la Guardia, que era su ópera favorita. En materia artística tenían unos gustos similares. Se inclinaban por lo honesto y explícito, una pintura, por ejemplo, que contara su propia historia con la generosa ayuda de un título. Un caballo de batalla ensillado y sin jinete, en evidente desorden, entrando tambaleando en un patio lleno de pálidas mujeres a punto de desvanecerse
y con el título al margen de Malas noticias, sugería en sus pensamientos la clara interpretación de alguna catástrofe militar. Podían ver lo que trataba de expresar y explicárselo a amigos de inteligencia más corta. El silencio continuó. Por norma, el desagrado de Lady Anne se articulaba veleidosa tras 4 minutos de mutismo introductorio. Edbert cogió la jarra de leche y vertió parte de su contenido en el plato de don Tarquino. Como el plato ya estaba lleno hasta rebosar, el resultado fue un antiestético derramamiento. Don Tarquino alzó la vista con un sorprendido interés que se desvaneció hasta convertirse en elaborada inconsciencia cuando fue llamado por Edbert para beber del charquito. Don Tarquino estaba preparado para interpretar muchos papeles en la vida, pero limpiador de alfombras no era uno de ellos. ¿No crees que nos estamos comportando como dos tontos?, dijo Edbert jovialmente. Si Lady Anne lo creía, no lo dijo. Me atrevo a decir que la culpa ha sido en parte mía, prosiguió Egbert mientras se evaporaba su jovialidad. Después de todo, soy humano, ya lo sabes. Pareces olvidar que soy humano. Insistió en este punto como si hubiera habido infundadas sugerencias de que procediera de una línea de sátiros con extremidades de cabra donde debían estar las humanas. El pinzón reanudó su fragmento de Ifigenia en Taurid. Edbert empezó a sentirse abatido. Lady Anne no se tomaba su té. Quizás se sentía indispuesta. Pero cuando Lady Anne se sentía indispuesta, no acostumbraba a ser reticente al respecto. Nadie sabe lo que sufro con la indigestión. Era una de sus sentencias favoritas. Pero la ausencia de conocimiento solo podía tener su origen en una atención deficiente. La cantidad de información disponible al respecto podría proporcionar material para una monografía. Evidentemente, Lady Anne no se sentía indispuesta. Edbert empezaba a pensar que no estaba siendo tratado de un modo razonable. Naturalmente, se dispuso a hacer concesiones. Me atrevo a decir, observó tomando posiciones en la alfombra de la chimenea, tanto como podía persuadir a don Tarquino de que lo permitiera, que puedo tener la culpa. Estoy dispuesto, si con ello consigo que las cosas adopten una perspectiva más feliz, a prometer que llevaré una vida mejor. Se preguntaba vagamente cómo podría ser eso posible. Las tentaciones a su edad se le presentaban con indecisión y sin insistencia, como un carnicero descuidado que pidiera el aguinaldo en febrero por la no más ilusoria razón de no haberlo obtenido en diciembre. No tenía más intención de sucumbir a ellas que de adquirir los cuchillos de pescado y las boas de piel que las damas se ven obligadas a sacrificar a través de anuncios de prensa durante los 12 meses del año. Aún así, había algo admirable en esa renuncia que nadie le exigía a posibles atrocidades latentes. Lady Anne no dio la impresión de estar admirada. Edbert la miró nerviosamente a través de sus gafas. Llevarse la peor parte de una discusión con ella no era una experiencia nueva. Llevarse la peor parte de un monólogo era una humillante novedad. Iré a vestirme para la cena, anunció con una voz en la que intentó que resonase alguna nota de severidad. Ya en la puerta, un acceso final de debilidad le impelió a hacer un último llamamiento. ¿No estamos siendo muy tontos? Un tonto fue el comentario que hizo mentalmente don Tarquino cuando la puerta se cerró tras Edbert. Luego alzó sus patitas de terciopelo en el aire y dio un ligero salto para subirse a una estantería que estaba justo debajo de la jaula del pinzón. Era la primera vez que parecía notar la existencia del pájaro, pero estaba llevando a cabo una acción largamente planeada con la precisión de una deliberación ya madura. El pinzón, que había llegado a creerse una especie de déspota, se hundió de pronto hasta reducirse a un tercio de su tamaño normal. Luego se lanzó a un desesperado aleteo y empezó a piar agudamente. Había costado 27 chelines sin la jaula, pero Lady Anne no hizo ademán de intervenir. Llevaba muerta 2 horas. Y hasta aquí va
este relato corto de Saki. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlos con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.